¿Cómo están, amados hermanos? Gracia y paz con todos ustedes. Miren lo que dice la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 31, verso 31. He aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Obviamente este versículo en el Antiguo Testamento está hablando de lo que iría a acontecer con la venida del Señor Jesús. El Señor Jesús marcaría un nuevo pacto, un nuevo tiempo, un nuevo año, el año agradable. Recuerdan que en algún momento el Señor, cuando profetizó de sí mismo o leyó el libro de Isaías en la sinagoga, aquella profecía que hablaba de sí mismo casi como 700 años antes de que Él naciera, Él dijo eso: el Espíritu de Dios está sobre mí y yo he venido para todo lo que Él vino a hacer. Y allí el Señor dice: yo he venido para darles o traerles el año agradable. Esta palabra año no era 365 días. Ese año era una nueva etapa, un nuevo periodo. ¿En qué consistía ese nuevo periodo? En lo que el Señor dice aquí: voy a hacer un nuevo pacto. ¿Qué es ese pacto? Lo conocemos como el pacto de la gracia, el Nuevo Testamento, el pacto que habla de la venida de Cristo y lo que somos en Cristo Jesús. El antiguo pacto, básicamente referido a la ley, y el nuevo pacto basado en Cristo Jesús. No es que la ley no sirvió. La ley es santa, la ley es perfecta. Solo que el hombre por sí mismo nunca pudo cumplir la ley. Entonces el nuevo pacto consistía en que alguien cumpliría en nuestro lugar. Ese alguien es Cristo. ¿Pero sabes cuál es lo maravilloso de este nuevo pacto? En el Antiguo Testamento fue profetizado, por eso toda la Biblia es cristocéntrica y todo el Antiguo Testamento es figura y sombra de lo que había de venir, que es Cristo. La palabra de Dios entonces nos dice que en ese nuevo pacto algo grande acontecería. ¿Qué es lo que acontecería? El mismo libro de Jeremías, en el capítulo 31, verso 29, dice: en aquellos días. ¿Qué días? Esos días del nuevo pacto. No se dirá más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Existía un dicho en el Antiguo Testamento que hablaba de las consecuencias del pecado como maldiciones hereditarias. Es decir, los padres comen uvas verdes, está hablando de esas uvas no maduras, y que quien las come o ha tenido la experiencia, apenas las come, produce una especie de, no solo es un sabor agrio en la boca, sino hay una especie de adormecimiento al que le llaman dentera, ¿no? Entonces, los padres, dice ese dicho, comían las uvas verdes y los hijos sufrían las consecuencias. Eso era por causa de la ley, por causa de las maldiciones hereditarias, porque el hombre vivía bajo condenación y cada vez que el hombre pecaba solo acarreaba sobre sí maldición, porque por sí mismo nunca podría cumplir la ley, porque su naturaleza era naturaleza de pecado. Entonces, cuando Cristo viene, la naturaleza es transformada por el creer. Por el creer somos hechos hijos de Dios. Entonces, toda maldición hereditaria sobre nuestras vidas es anulada. Por eso dice: ya no acontecerá eso. En esos días, ahora se dirá: ya no acontecerá más esto. Y eso es maravilloso. Y eso está en Gálatas 13:13. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición. Por eso en aquella cruz, cuando Él estaba muriendo por causa de nosotros, Él tuvo sed y le alcanzaron vinagre para tomar. Y Él tomó ese vinagre. ¿Por qué? Porque Él llevó sobre sí nuestras maldiciones. Él dijo, en otras palabras, al tomar ese vinagre: yo asumiré la dentera, yo asumiré las consecuencias para que ustedes sean libres. Él se hizo pobre para que seamos ricos. Él se hizo maldición para que seamos bendecidos. Que esta verdad no solo produzca alegría en ti, sino gratitud. Y por esa gratitud, el deseo de vivir la vida que Dios tiene para nosotros. Y por ello puedas experimentar cada día paz y confianza en el Señor. No hay ninguna más maldición sobre tu vida. Todo cristiano debe entender eso. Toda maldición fue rota, anulada en Cristo Jesús en nuestras vidas. No aceptes ninguna doctrina o enseñanza que te habla en función de la ley, que Dios maldice la tercera, cuarta generación, etcétera, etcétera. Escucha mucha gente hablando. Maldiciones generacionales que vienen desde nuestros ancestros. Sí, eso es verdad, pero todo eso fue anulado en tu vida el día que Cristo llegó a ti por el creer. Disfruta esta libertad, disfruta esta bendición
y sea alguien que participe no solo de la gracia, sino comparta esta gracia por el predicar el Evangelio. Que Dios te bendiga.